Chicos, buenos días. Mi nombre es Emiles. El día de hoy veremos un repaso de conceptos básicos, ¿no? O de conceptos preliminares para desarrollar el curso de razonamiento matemático. Veamos entonces, comencemos este repaso con la clasificación de los números. ¿Cómo se clasifican los números? Veamos, los números se clasifican en números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, números reales y por último, números imaginarios. Veamos entonces. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son aquellos números entero positivo, incluyendo el número 0, ¿no? Todos los números enteros positivos del 1 al infinito son números naturales. Los números enteros. Los números enteros son todos los números enteros, tanto positivos como negativos. Nos damos cuenta que en el grupo de los números enteros está incluido el grupo de los números naturales. Está incluido. Los números naturales se encuentran acá, en el grupo de los números enteros. ¿Por qué está incluido? Porque este es un grupo más grande, ¿no? Abarca mayor cantidad de números y tiene la capacidad de incluir a los números naturales. Continuamos. Números racionales. Los números racionales son los enteros negativos, todos los números enteros positivos, adicional a eso también todos los números fraccionarios negativos y todos los números fraccionarios positivos. Nos damos cuenta que en el grupo de los números racionales está incluido el grupo de los números naturales y también está incluido el grupo de los números enteros, ¿no? En los números racionales ya están incluidos estos dos grupos. Siguiente grupo, grupo de los números irracionales. En este grupo se encuentran los siguientes números. Por ejemplo, pi, el número e y el número phi. Estos números, el origen de estos números proviene de teoremas matemáticos, ¿no? Conocemos el origen de pi, también el origen de e y el origen del número phi. Continuamos. Números reales. ¿Qué son los números reales? Les voy adelantando que en el grupo de los números reales está incluido todos los números naturales, todos los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Entonces el grupo de los números reales abarca a todos los anteriores. Y para finalizar, los números imaginarios, ¿no? Los números imaginarios, por ejemplo, raíz de menos 1. Comencemos entonces con el repaso. Tenemos lo siguiente, razonamiento matemático, repaso 1, dice lo siguiente, suma. Veamos, en este caso vamos a tener que sumar los siguientes términos, ¿no? Comencemos. La pregunta número 1 nos indica hallar la suma de, tenemos que hallar la suma de 3a más 2b menos c, todo eso le tenemos que sumar 2a más 3b más c. Comencemos entonces. Sería lo siguiente, 3a más 2b menos c, todo eso sumado, a todo eso le tenemos que sumar 2a más 3b más c. Es un repaso, comencemos entonces. Nos damos cuenta rápidamente que tenemos de este lado c negativo y tenemos c positivo. Números con signos opuestos se restan. Sería c menos c. Y c menos c es 0. Entonces se van. Recordemos, números con signos opuestos se restan. Y continuamos. De este lado se sobreentiende que para este 3a hay un signo positivo, ¿no? Cuando no se le coloca el signo se sobreentiende que es positivo. Y diríamos lo siguiente. 3a más 2a sería 5a. Y 2b más 3b sería 5b. ¿Qué más podemos aclarar acá? Que bueno, que las a se están sumando entre ellas y b también se suman entre ellas, ¿no?
no se puede combinar, no puedo sumar todos y decir que sale un solo número, ¿no? Ya que A y B tienen valores diferentes. Entonces, las A se van a sumar entre ellas y las B también se sumarán entre ellas. Y la respuesta sería 5A más 5B. Un repaso, continuemos. Continuamos y el ejemplo número B, o el ejemplo B, mejor dicho, nos indica sumar. Tenemos que sumar 7A menos 4B más 5C. Todo eso lo tenemos que sumar con menos 7A más 4B y menos 6C. Colocamos lo siguiente, bajamos 7A menos 4B, todo eso más 5C. Acá colocamos el signo sumar, esto nos indica sumar, y continuamos con paréntesis. Coloco paréntesis y recién coloco este término, sería menos 7A más 4B menos 6C, y cerramos paréntesis. Continuamos bajando este número, 7A menos 4B más 5C, y ahora tenemos que multiplicar a los números que se encuentran en el interior por el signo positivo. Sería más por menos, mira, más por menos es menos. Menos 7A, nuevamente, este signo que se encuentra al costado de la paréntesis, va a multiplicar a todos estos números por más, o sea, por su signo. Primero fue más por menos, que es menos, luego más por más, que es más 4B, nuevamente más por menos, que es menos 6C. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, que se sumen las B entre ellas, las A también se suman entre ellas y C también se van a sumar entre ellas mismas. Nos damos cuenta que de este lado tenemos 4B negativo y acá tenemos 4B positivo. Sería 4B menos 4B. 4B menos 4B sería 0. Continuamos, miren, tenemos 7A positivo y del otro lado tenemos 7A negativo. Sería 7A menos 7A. 7A menos 7A también da 0, se van. Y por último tenemos 5C menos 6C. Y la respuesta nos da menos 1. 5 menos 6 sería menos 1. Pero en este caso sería menos 1C o menos 1C, ¿no? Esto también podría interpretarse de la siguiente forma. Tenemos menos 1C. Multiplico 1 por C, quedaría menos C. Es lo mismo, ¿no? Continuando con el repaso. Nuevamente nos indican sumar. Lo que tenemos que hacer es punto y coma lo cambiamos por el signo más y continuamos. Veamos entonces, de este lado tenemos 3x al cuadrado menos 4xy, todo eso más y al cuadrado. Cambiamos entonces este punto y coma por el signo más. Y a los números que se encuentran de este lado los vamos a poner entre paréntesis, para que más multiplique a cada uno de ellos. Sería lo siguiente, paréntesis, menos 5xy más 6x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Sería lo siguiente, este término baja y estos términos se van a multiplicar por el signo más. Sería 3x al cuadrado menos 4xy
más y al cuadrado y multiplicamos más por menos, menos 5xy. Nuevamente, más por más, miren, este signo va a multiplicar a este signo. Más por más es más 6x al cuadrado y más por menos es menos 3y al cuadrado. Nuevamente, xy se van a sumar entre xy, y al cuadrado también entre ellos, y x al cuadrado también se van a sumar entre x al cuadrado. Nos damos cuenta que de este lado tenemos 3x al cuadrado y del otro lado tenemos 6x al cuadrado. ¿Cómo son los signos? Positivo y positivo. Signos iguales se suman. La respuesta sería más 9x al cuadrado. Ya trabajamos este número. Continuamos con el siguiente. Continuamos con xy. Tenemos menos 4xy y menos 5xy. ¿Cómo son los signos? Signos iguales. Signos iguales se suman. Entonces quedaría en menos 9xy. ¿Por qué se sumaron? Porque tienen signos iguales. Esto también ya lo hemos trabajado. Solo nos quedaría y al cuadrado menos 3y al cuadrado. Sería y menos 3y al cuadrado. Eso quedaría menos 2y al cuadrado. ¿Por qué se restaron? Porque miren, signos diferentes, positivo y negativo. Signos diferentes se restan. Y la respuesta quedaría de la siguiente forma. 9x al cuadrado menos 9xy menos 2y al cuadrado. Continuamos con el ejemplo de y nos indica que tenemos que sumar estos tres términos. Sumamos los términos. Lo que tenemos que hacer es reemplazar punto y coma por el signo más. Continuemos, sería x al cuadrado menos 4x. Reemplazamos es punto y coma por más, paréntesis, sí. ¿Por qué le pongo paréntesis? Para que el signo positivo multiplique los números que se encuentran en el interior de paréntesis. Nuevamente más, miren, reemplazamos punto y coma por más y paréntesis nuevamente. Paréntesis sería 3x al cuadrado menos 5. Continuamos, este número baja sería x al cuadrado menos 4x. Y entonces empezamos a multiplicar el signo más por los números. Sería más por menos, menos 7x. Nuevamente más por más, sería más, y sería 6, más 6. Más, signo positivo y signo positivo. Más por más sería más 3x al cuadrado, y más por menos sería menos 5. Nuevamente sumamos las x al cuadrado entre x al cuadrado, sumamos x con x y sumamos los números enteros entre ellos. Sería lo siguiente: 3x al cuadrado más x al cuadrado sería 4x al cuadrado. 3x al cuadrado más x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y entonces continuamos con x, sería menos 4x más menos 7x. Signos iguales se suman y sería lo siguiente: menos 11x. Se sumaron porque ambos tienen signos negativos, signos iguales. Y acabamos con x, acabamos con x cuadrado. Solo faltan los números enteros. Dice lo siguiente: 6 menos 5. 6 menos 5 es 1. La respuesta para el ejemplo D es 4x al cuadrado menos 11x más 1. Continuamos con el concepto 2, que vendría a ser suma de polinomios con coeficiente fraccionario.
Veamos el coeficiente que tienen. Veamos. Muy bien, 4 tercios, coeficiente fraccionario. Acá también, un medio, un tercio, todos son coeficientes fraccionarios. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los polinomios fraccionarios. Veamos entonces. Nos piden sumar un medio de x al cuadrado más un tercio de xy. A eso le tenemos que sumar 3 medios de x al cuadrado más 4 tercios de xy. Comencemos. Un medio de x al cuadrado más un tercio de xy. Y entonces empezamos. Coloco el signo más y el signo más va a multiplicar a estos dos números. Acá le voy a colocar su paréntesis. Acá su paréntesis y entonces multiplicamos. Más por más sería más. Sería más 3 medios x al cuadrado. Nuevamente, más por más sería más y sería más 4 tercios de xy. Veamos quiénes se suman. Se suman las x al cuadrado entre x al cuadrado y también se van a sumar las xy entre ellas. Sería lo siguiente. Sumamos un medio más 3 medios de x al cuadrado. Sumamos. ¿Cómo son los denominadores en estas fracciones? Los denominadores de estas fracciones son iguales, ¿no? Mira, denominador 2 y denominador 2. Y entonces si tienen denominador igual se le conoce como fracciones homogéneas. Y las fracciones homogéneas se suman o restan directamente. Sería lo siguiente, mira, 1 más 3 sería 4. 4 medios de x al cuadrado. Y continuamos con xy. Tenemos de este lado un tercio de xy más 4 tercios de xy. ¿Cómo son? Son fracciones homogéneas porque tienen mismo denominador. Si son fracciones homogéneas se suma o resta directamente. Sería 1 más 4. 1 más 4 es 5. 5 tercios de xy. Lo único que nos quedaría por hacer sería simplificar, ¿no? Mitad de 4 y mitad de 2. Colocamos de este lado la respuesta. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Y 2 entre 1 vendría a ser 2. 2x al cuadrado más 5 tercios de xy. Esa sería la respuesta para suma de polinomios con coeficiente fraccionario. Ejemplo A. El ejemplo B nos indica lo siguiente. Hallar la suma de un medio de x al cuadrado más un tercio de xy más un medio de xy más un cuarto de y al cuadrado. Comencemos entonces. Bajamos el término un medio de x al cuadrado más un tercio de xy. Colocamos, veamos, mira, este es el signo más, él también tiene el signo más, pero lo voy a colocar en paréntesis para darnos cuenta como antes. Coloco el signo más, coloco paréntesis, coloco bajo el siguiente término que sería un medio de xy más un cuarto de y al cuadrado. Continuamos. Baja este término, sería un medio de x al cuadrado más un tercio de xy. Entonces comenzamos. Signos. El signo más va a multiplicar a los números que se encuentran en el interior de la paréntesis. Sería más por más, sería más un medio de xy. Y nuevamente más por más sería más un cuarto de y
al cuadrado. Entonces buscamos que se sumen las x cuadradas entre ellas, las y cuadradas entre ellas y xy también que se sumen entre ellas. Nos damos cuenta que tenemos un medio de x al cuadrado, no se puede sumar con nadie más porque no hay más x al cuadrado. Entonces quedaría así, quedaría como un medio de x al cuadrado. Continuamos. Siguiente sería xy, y xy sí tenemos. Tenemos en este caso un tercio de xy y también tenemos un medio de xy. ¿Cómo son? Son fracciones heterogéneas, porque mira cómo son sus denominadores. Tienen diferente denominador, no se pueden sumar directamente. Para poder sumarlos, le tengo que sacar el mínimo como un múltiplo. Mínimo como un múltiplo de 3 y de 2. Entonces sería mitad, quedaría 1, quedaría 3, tercia, quedaría todo en 1. Colocamos y sabemos que el mínimo es la multiplicación. 2 por 3 es igual a 6. Teniendo el mínimo como un múltiplo de esos números, haría lo siguiente. El mínimo de 3 y de 2 es 6. En vez de colocar 3, voy a colocar 6. Al denominador de esta fracción le multipliqué por 2. Al numerador también por 2, miren. Al 3 por 2, entonces sería el 1 por 2, sería 2. Y quedaría como 2 sextos de xy, ¿no? Si nosotros simplificamos mitad y mitad, quedaría nuevamente un tercio. La fracción no se altera. Continuamos con, en vez de colocar 2, coloco el 6. Y me doy cuenta que al denominador le multipliqué por 3. Al 2 le multipliqué por 3. Entonces arriba al 1 también por 3. 1 por 3 sería 3. 3xy. A todo eso le tengo que sumar un cuarto de y al cuadrado. Y nos damos cuenta que la respuesta termina así. Sería un medio de x al cuadrado más, veamos, mira cómo son estas fracciones, son homogéneas. Una vez que son homogéneas se suman directamente. Sería 2 más 3, 5. 5 sobre 6, xy. Y nos damos cuenta que no hay y al cuadrado para sumarles. Entonces quedaría como un cuarto de y al cuadrado. Esa sería la respuesta para el ejemplo B de suma de polinomios con coeficiente fraccionario. Ejemplo C. ¿Qué me pide el ejemplo C? Nuevamente hallar la suma. Entonces hallamos la suma. A cada punto y coma lo reemplazo por el signo más. Comencemos. Este término baja sería a cuadrado más un medio de AB. Coloco acá el signo más y coloco paréntesis, ¿no? Este término lo coloco entre paréntesis. ¿Para qué lo coloco entre paréntesis? Para poder multiplicar estos números con el signo más. Sería menos un cuarto de AB más un medio de B cuadrado. Cierro paréntesis, nuevamente reemplazamos punto y coma por el signo más y paréntesis. Paréntesis menos un cuarto de AB. Continuamos, este término baja sería a cuadrado más un medio de AB. Entonces comenzamos multiplicando, mira, más por menos sería menos un cuarto de AB. Más por más sería más un medio de B cuadrado. Nuevamente, mira, más por menos es menos. El signo que se encuentra delante de la paréntesis tiene que multiplicar al signo de los números que se encuentran en el interior. Sería más por menos es menos un cuarto de AB.
Buscamos cuáles son los números que se pueden sumar. AB y AB se pueden sumar, acá también hay otro AB. Se pueden sumar y nos damos cuenta que no hay más para sumar. Bajaría lo siguiente. A cuadrado baja. Entonces tenemos que sumar un medio de AB menos un cuarto de AB menos un cuarto de AB. ¿Cómo son estas fracciones? Veamos estas fracciones. Esta fracción con esta fracción y esta fracción. ¿Cómo son? ¿Homogéneas o heterogéneas? Son heterogéneas. ¿Y por qué son heterogéneas? Porque su denominador es diferente. Entonces le sacamos el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 4, 2 y 2. Y el mínimo común múltiplo de 4, 2, de 4 y 2 es el número 4. Coloco de frente el mínimo común múltiplo es 4. Ustedes ya saben cómo sacar. Y continuamos. Coloco más un medio. En vez de poner denominador 2, pongo denominador 4, que es el mínimo común múltiplo. Coloco 4. Al 2 lo multipliqué por 2 para que salga 4. Y entonces al 1 también lo tengo que multiplicar por 2. Sería 2. 2 sobre 4. Veamos entonces si son iguales 2 sobre 4 que un medio. Simplificamos mitad y mitad, quedaría un medio nuevamente. La fracción no se ha alterado. Él ya tiene denominador 4 y él también ya tiene denominador 4. Entonces simplemente baja. Y todo eso menos un cuarto de AB, finalizando con la suma de un medio de B cuadrado. Coloco más un medio de B al cuadrado. Nos damos cuenta que estas tres son fracciones homogéneas. Si son homogéneas, se pueden sumar y restar directamente. Primero, signos iguales se suman. Menos 1 más menos 1, que haría menos 2. Entonces diríamos que 2 menos 2 es 0, ¿no? Entonces quedaría 0. Al sumar estas tres fracciones queda 0. No lo consideramos y solo sumamos a cuadrado más un medio de B cuadrado. Queda a cuadrado más un medio de B al cuadrado. Eso sería la respuesta para el ejemplo C, ¿no? ¿Cuál era el concepto que teníamos que aplicar? Que fracciones heterogéneas no se suman directamente. Tienen que pasarse a fracciones homogéneas. Una vez que son fracciones homogéneas, puedes sumar o restar directamente. Continuamos con el tercer concepto y el tercer concepto es resta. Muy bien, nos solicita restar, ¿no? Entonces, esta palabra que dice resta la vamos a cambiar por el signo menos. Comencemos entonces. Dice lo siguiente: 11a cubo por 11a cubo m cuadrado. A eso le tengo que restar menos 7a cubo m cuadrado. Comencemos entonces. Sería 11 a cubo m cuadrado, colocamos el signo menos, continuamos colocando paréntesis, ¿no? Este signo menos es de la palabra resta. Luego colocamos paréntesis y bajamos el número. El número ya tiene su propio signo, entonces baja con su signo. Sería menos 7a cubo m cuadrado. El signo, respetar cada signo es muy importante. Nuevamente cada detalle. Este signo menos viene de restar y este signo menos viene de el signo negativo que tenía este número, ¿no? Este número ya tenía su signo o su propio signo negativo. Baja este número, 11a cubo m cuadrado, y comenzamos. Este signo que se encuentra al costado y delante de la paréntesis va a multiplicar a los números que se encuentran en el interior. Sería menos por menos, y menos por menos es más. Más 7a cubo m cuadrado.
nos damos cuenta que ambos son a cubo m cuadrado, ¿no? Y procedemos a sumarlos, ¿no? Veamos, sería 11 más 7, sería 18. 18 a cubo m cuadrado. Esa sería la respuesta para el ejemplo A de resta. El ejemplo B dice lo siguiente: menos 8ab cuadrado, le tengo que restar menos 8ab cuadrado. Sabemos que esta palabra lo tenemos que cambiar por el signo menos, entonces continuemos, sería menos 8ab cuadrado, cambiamos la palabra restar por el signo menos, colocamos paréntesis y colocamos el número. Este menos viene de la palabra restar y este menos viene del propio signo que tiene este número. Sería menos 8ab cuadrado. Este número baja, sería menos 8ab cuadrado. Nos damos cuenta que menos por menos es más y quedaría más 8ab cuadrado. 8ab cuadrado menos 8ab cuadrado, respuesta es 0, ¿no? ¿Por qué 0? Porque como son los signos diferentes se restan, ¿no? Signos diferentes se restan, signos iguales se suman. Ejemplo C dice lo siguiente: 5m le tengo que restar menos 2n. Comencemos, cambio la palabra restar por el signo menos. Sería 5m, cambio esta palabra por el signo, coloco paréntesis y recién escribo el término o el número. Sería menos 2n. Continuamos, sería 5m y nos damos cuenta de algo. Mira, menos por menos es más y quedaría 5m más 2n. ¿Se van a sumar? No, porque de este lado tenemos 5m y estos son n, ¿no? No son iguales. Si fueran ambos m, se sumarían. O en caso que fueran ambos n, también se sumarían. Pero como son diferentes, termina ahí la respuesta del ejercicio o ejemplo 3. Veamos entonces el ejemplo de restar. Dice lo siguiente: menos 11 sobre 12 a cuadrado b cuadrado, le tengo que restar 5 sextos de a cuadrado b cuadrado. Sería lo siguiente: menos 11 sobre 12 a cuadrado b cuadrado. Nos damos cuenta, miren, este signo restar o esta palabra restar lo cambio por el signo menos. Coloco paréntesis y después de colocar paréntesis coloco este número. Sería 5 sobre 6 a cuadrado b cuadrado. Este número baja, sería 11 sobre 12 a cuadrado b cuadrado. Y nos damos cuenta, miren, menos, ¿y qué signo tiene él? Cuando no tiene signo se le considera como signo positivo. Sería menos por más es menos. Sería menos 5 sextos de a cuadrado b cuadrado. Nos damos cuenta que ambos son a cuadrado b cuadrado, entonces se pueden sumar o restar, ¿no? Pero para eso las fracciones, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser homogéneas. En este caso no son fracciones homogéneas, son heterogéneas. ¿Qué hacemos? Sacamos el mínimo común múltiplo de 6 y 12. Por acá colocamos mínimo común múltiplo de 6 y 12. Nos damos cuenta que tiene mitad, tiene tercia y nuevamente tiene mitad. Veamos, mitad sería 3, ¿no? Y mitad de él es 6. Tiene tercia, quedaría 1 y a él quedaría 2. Y nuevamente mitad, quedaría 1 y 1, ¿no? Acá era para colocar primero
el número 2, ¿no? Voy a corregirlo acá un momento, lo corrijo. Primero voy a colocar el 2 acá para que esté ordenado. Bueno, ese pequeño detalle al final no va a alterar el resultado, ¿no? Ya que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos estos. Multiplicamos, entonces sería 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Teniendo en cuenta el mínimo común múltiplo, comencemos. Sería menos 11 sobre 12 a cuadrado b cuadrado. Ahora, en vez de colocar 6, coloco su signo si baja, mira, menos. En vez de colocar 6, coloco 12. Al denominador le multipliqué por 2, arriba también por 2. Sería 5 por 2, que es 10. Colocamos a cuadrado y colocamos b cuadrado. Nos damos cuenta que son signos iguales se suman. Y la respuesta quedaría menos. ¿Cómo son estas fracciones? Son homogéneas. Fracciones homogéneas se pueden sumar o restar directamente. En este caso sería 11 más 10, 21. Menos 21 sobre 12 a cuadrado, b cuadrado. Esa sería la respuesta para el ejemplo D. Continuamos con el repaso, suma y resta de fracciones. Para esto solo vamos a tener dos ejemplos. Yo sé que ustedes ya saben, pero de todos modos vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo son estas fracciones? Miren, son fracciones heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, no se pueden sumar directamente. Veamos entonces. Tenemos acá 3. 3 no es fracción, es número entero. Tiene que ser fracción para que trabaje con las demás. Entonces lo divido entre 1. Muy bien, ya se convirtió en fracción. 3 entre 1 es 3, no afectó en nada. Entonces ahora sí sacamos el mínimo común múltiplo de estos números. Mínimo común múltiplo. Ahora sí voy a hacerlo paso a paso. Sería 4, 2, 1 y 4. Primera mitad quedaría 2, 1. Esto está en 1 y acá quedaría 2. Nuevamente mitad y queda todo 1, ¿no? Todo quedaría 1. Estos de acá se multiplican, 2 por 2 es 4, entonces el mínimo común múltiplo de estos números es 4. A todo lo tengo que reemplazar por denominador 4. 1 sobre 4 ya tiene denominador 4, no hay problema. Acá tiene 4 sobre 2, tiene que ser, el denominador tiene que ser 4, entonces coloco 4. Al 2 lo multipliqué por 2 para que sea 4, entonces al 4, mira, también le voy a multiplicar por 2. Quedaría 8. ¿Por qué lo multiplico por 2? Para que no se altere la fracción. Porque si yo le saco la mitad, quedaría nuevamente 4 sobre 2. Denominador 1. Tiene que ser denominador 4. Entonces coloco 4. Al 1 lo multipliqué por 4. Entonces al 3 también por 4. 3 por 4 es 12. Ya tiene denominador 4, entonces solo bajamos ese número. ¿Cómo son los denominadores? Denominadores iguales. Si tienen el mismo denominador, son homogéneos. Y en este caso se pueden sumar directamente. Coloco para todos el mismo denominador 4 porque es común para todos. Y lo que hago es sumar, mira, 1 más 8 más 12 más 7. ¿Por qué lo sumo directamente? Porque ya son homogéneos. Mismo denominador. 20 más 8, 28, sería 28 sobre 4. Y nosotros nos damos cuenta que 28 sobre 4 es 7. Ejemplo A de suma y resta de fracciones. Yo sé que ustedes ya saben, pero estamos haciendo un pequeño repaso. Ejemplo 2 de suma de fracciones. Sería lo siguiente. Tengo que sumar todos estos números y para poder sumar las fracciones tienen que ser homogéneas. Nos damos cuenta que son heterogéneas porque tienen diferente denominador. Y nos damos cuenta que acá hay un número entero, ¿no? Para poder trabajar tiene que ser número fraccionario. ¿Le completamos o lo dividimos entre 1? Y ya se convirtió en una fracción. 4 entre 1, ¿no?
y 4 entre 1 es 4, no se afecta el número. Sacamos rápidamente el mínimo común múltiplo de 3, 2, 1 y 6. 3, 2, 1 y 6. Muy bien, mínimo común múltiplo. Comenzamos con mitad. No tiene mitad, baja. Si tiene mitad, 2. No tiene mitad, y si tiene mitad, 3. Y queda tercia, ¿no? Quedaría 1, 1. Todo queda en 1. ¿Qué pasa con estos números? Se multiplican. 2 por 3 es 6. Y el mínimo común múltiplo entonces será 6. A estos denominadores los voy a cambiar a todos por 6. 2 tercios. Ya no tiene que ser 2 tercios, sino tiene que tener denominador 6. Al 3 le multipliqué por 2 para que sea 6. Si al 3 por 2, al 2 también por 2. Sería 2 por 2, 4. 3 medios. Ya no tiene que ser denominador 2, tiene que ser 6. Y para que el 2 se convierta en 6, lo multipliqué por 3. Si al 2 por 3, al 3 también por 3. 3 por 3 es 9. No tiene que ser 1, tiene que ser 6. Coloco el 6. Al 1 por 6, entonces al 4 también por 6. Sería 24. Y esto ya estaría con denominador 6. Nos damos cuenta que si a esto le saco la sexta, quedaría nuevamente 4 sobre 1. Acá le sacamos tercia, quedaría 3 sobre 2. Y acá le sacamos mitad, quedaría 2 sobre 3. Las fracciones no han cambiado, es el mismo valor. ¿Cómo son los denominadores? Son iguales. Si los denominadores son iguales, entonces se conoce como fracción homogénea. Si la fracción es homogénea, entonces solo coloco el denominador común, coloco una línea y comienzo a sumar. Sumar o restar, ¿no? Pero en este caso sumar. Sería 4 más 9 más 24 más 10. 4 más 9 más 24 más 10. ¿Cuánto sería esto? 34, 43, 47. Quedaría 47 sobre 6. 47 sobre 6, 7,8. Colocamos 7,8. Sería la respuesta para nuestro ejemplo. Continuando con el repaso, nos vamos al concepto 5. Y el concepto 5 es signos de agrupación. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dan lo siguiente: A más paréntesis B menos C. ¿Qué hacía este signo que está al costado del paréntesis? Multiplicaba los que están en el interior, ¿cierto? Quedaría como A. Mira, él no tiene signo. Si no tiene signo, se sobreentiende que es más. Más por más es más. Más B, nuevamente miren, él va a multiplicar a este número. Sería más por menos es menos, ¿no? Menos C. Muy bien, eliminando la paréntesis quedaría así, ¿no? A más B menos C. Recordemos siempre que el número que se encuentra al costado del paréntesis va a multiplicar al signo de los números que se encuentran en el interior. Siguiendo ese concepto, veremos los siguientes ejemplos. Miren, este número baja, no tiene signo. ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Cuando no tiene signo es positivo. Veamos, más por menos, menos 2y, mira, más por más, mira, más por más z. Y quedaría así, ¿no? Muy bien, qué fácil, yo sé que ustedes ya saben ya. De todos modos, continuamos con el repaso. Continuamos con signos de agrupación, mira. Ahora ya no es más, ¿no? Ahora es menos. ¿Qué hacemos? Haremos lo siguiente, miren. Miren, él no tiene signo. Si no tiene signo es positivo. Sería menos por más es menos. Menos B. Y ahora mira, él tiene negativo y positivo. Menos por más, nuevamente menos. Sería A menos B menos C. Quedaría así, ¿no?
Nuevamente, recordando que el signo que se encuentra al lado del paréntesis va a multiplicar al signo de los números que se encuentran en el interior. Continuamos, sería x, mira, menos por menos, más y, y menos por más, menos z, ¿no? Así quedaría el ejemplo de. Nuevamente más despacio, miren, baja el x, el menos va a multiplicar a este menos, mira, menos por menos es más, y menos por más es menos. Continuamos con el último ejemplo que tenemos para este repaso, y va a ser el siguiente. Veamos lo que nos indica. Nos indica que tenemos a más paréntesis b menos c más 2a menos a más b. Sabemos que el signo que se encuentra en el lado izquierdo y delante de la paréntesis va a afectar a los del interior. Será lo siguiente. A, mira, él no tiene signo, ¿qué es? Es positivo. Más por más es más y más por menos es menos. Este de acá baja. Y nos damos cuenta que, mira, él no tiene signo, entonces es positivo. Menos por más es menos. Y nuevamente menos por más es menos. ¿Hay algo para sumar? Sí se puede sumar, ¿no? Mira, a menos a. ¿Qué pasa con a menos a? Mira, positivo y negativo. Se van, ¿no? Queda 0. Nuevamente, mira, b positivo y b negativo. Se van. Nos quedaría 2a menos c. Eso sería todo, chicos. Hasta la próxima.